Tu opinión acerca de la reforma que quiere hacer AMLO para modificar el INE. Creo que hay que defender al INE. El INE es el Instituto Nacional Electoral de México, que fue precedido por la Comisión Nacional Electoral, que fue precedida por cuando el gobierno organizaba las elecciones y se las robaba. Hay una manifestación este domingo y AMLO ha criticado con todo. Sí, López Obrador ha dicho que cualquiera que participe en esa manifestación es racista, es clasista, es defensor del conservadurismo y es enemigo de la obra social de su gobierno. Obra social que está muy en veremos, porque fuera de regalar dinero en una acción de carácter clientelista, más populista que de izquierda en realidad, más peronista, más de caridad que de solidaridad social, que es de lo que se deberían tratar, es en lo que se deberían invertir los recursos de un país cuando quieres combatir la pobreza. No le das caridad. Combatir la pobreza es darle a alguien los mecanismos necesarios para que el que te está pidiendo dinero en la calle vaya a la escuela, tenga la posibilidad de acceder a un empleo, se pueda lavar la cara, se pueda peinar, pueda tener una vivienda digna, pueda mantenerse por sí mismo y salir de la pobreza. Pasar todos los días a dejarle una limosna para que pase ese día no es un programa social en contra de la pobreza, es un programa para eternizar la pobreza, pero eternizando el agradecimiento, que es lo que le gusta mucho a López Obrador. Cuando su actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, era secretario de Gobernación en 1988, todo parece indicar que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano ganó las elecciones presidenciales. Y todo parece indicar que se las robaron. Fue el primer año en que se utilizó un sistema computarizado para contar los votos en México. Y cuando la ventaja de Cárdenas iba creciendo, ¿qué pasa? Al comienzo del día, como siempre pasa en todos los mecanismos electorales, sobre todo modernos, pues los resultados que te llegan son principalmente los de las grandes ciudades y sobre todo los de los barrios ricos. Pues son los barrios que son más fáciles de contar y que te llegan más rápido la información, pero los poblados lejanos, en un país como México, con una extensión territorial enorme, pues de los pueblos pequeños, de las ciudades pequeñas llegan después y de los pueblos pequeños llegan después. Entonces, después de que habían llegado, que el PRI venía ganando todo el día, hacia la noche, hacia el atardecer, empezaron a llegar votos del interior del país y resultó que Cárdenas estaba ganando y empezó a tener una ventaja y se cayó el sistema. Los ordenadores eran muy primitivos en aquel entonces. Estamos en el 88, yo tenía mi primera Atari con la que estaba escribiendo mi primera novela, fíjate. Bueno, pues nada, que no eran muy de fiar las computadoras, ordenadores o computadores. Y se cayó el sistema y cuando el sistema ya lo volvieron a poner en marcha, ganó Salinas. Ante el escándalo que fue esto, que no se pudo probar, Cárdenas mismo dijo que no se podía probar, por eso no emprendió más acción que la creación de un partido que después se destruiría, partido razonablemente socialdemócrata, que era el PRD. Hubo presiones sociales e internacionales, sobre todo, para que se creara un organismo autónomo que vigilara y organizara las elecciones, porque cuando el gobierno organiza las elecciones, gana el gobierno, pues y así se mantuvo México con un mismo partido durante 80 y tantos años. Entonces, se creó primero la Comisión Federal Electoral, y luego el Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral es un instituto autónomo y ese instituto fue el que permitió que López Obrador ganara las elecciones en 2018. 2018, no. Sí, 2018. Porque es un organismo autónomo que no está controlado por el gobierno, porque el gobierno no hubiera permitido nunca que López Obrador ganara las elecciones, pero las ganó. Y entonces es presidente. Y ahora lo que quiere es acabar con el Instituto Nacional Electoral para que el gobierno vuelva a organizar las elecciones, de cara a que en 2024 haya elecciones en México, y al parecer lo que quiere es que gane su partido sin que nadie se le pueda poner enfrente. Ha hecho una serie de ataques hacia el Instituto Nacional Electoral, que el problema que tienen es que son mentira. Los ha acusado de gastos que no hicieron, o una encuesta, por ejemplo, multiplicó por varios factores
lo que había costado la encuesta para decir que están desperdiciando el dinero, dice que tienen unos salarios que no tiene ni él presume de tener un salario más bajo que todos sus colaboradores, por lo tanto no veo por qué otros funcionarios no puedan tener sueldos más altos que él, si todos los suyos a los que él les reparte dinero, pues todos tienen sueldos más altos, etcétera. Entonces, se ha convocado esta manifestación y a mí estas manifestaciones me preocupan mucho porque sean herramientas de la derecha, del PRI, del PAN y del PRD para volver a tomar el poder, porque no son solución de absolutamente nada. Y no voy a estar de su lado por el solo hecho de oponerme al gobierno de López Obrador por sus atrocidades, sus tropelías, su traición a la izquierda y su traición al pueblo. Pero en el caso de esta, y he estado en comunicación con gente, con amigos en México, en el caso de esta manifestación es una manifestación ciudadana y si estuviera en México iría. El Instituto Nacional Electoral debe ser el encargado de llevar las elecciones del 2024 y no podemos caer en el juego de Donald Trump y de Bolsonaro y de poner en duda los resultados electorales antes de que se produzcan preventivamente para luego poder afirmar que nos robaron la elección, que es lo que está tratando de hacer López Obrador, que me parece despreciable.